La tribulación final. Gloria a Dios. 12:1 del profeta Daniel. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. La tribulación final. Ubico este mensaje dentro de una línea didáctica y escatológica, y que muchos amigos no saben de lo que vamos a hablar y deben prestar atención. Muchos nuevos creyentes tampoco saben. Muchos evangélicos se les ha olvidado y deben recordarlo, porque estas son de los puntales de la doctrina cristiana y de la razón de ser de la Iglesia de Jesucristo y de por qué todavía estamos en la tierra. Vamos a hablar de dos aspectos de tribulación. Hay una tribulación cotidiana y hay una tribulación especial, única y exclusiva. Tribulación es sinónimo de congoja, calamidad, angustia, sufrimiento, dolor, tribulación. Y es un estado del alma, es un estado anímico, es un estado del alma cuando está bajo presión foránea principalmente, porque la tribulación difícilmente venga por una presión interna, o sea, una presión que va a salir, sino la que viene y principalmente o generalmente cuando no tenemos el recurso para enfrentarla. Usted se atribula, decimos nosotros, se acongoja porque no tiene para pagar la casa. Usted se atribula porque le dieron una información de una enfermedad que usted no puede resolverla, ni la ciencia tampoco. Entonces usted se atribula cuando le dan una noticia mala y le quita el sueño y hasta el apetito. ¿Por qué? Porque usted no tiene recursos para resolver esa demanda. Entonces se atribula o se mete en tribulación. Entonces esas son causas foráneas. También hay algunas causas que pudiera clasificarse como internas, para las cuales no tenemos respuesta. Por ejemplo, cuando usted está queriendo hacer algo, o queriendo a alguien, o esperando a alguien, o deseando pedirle perdón a alguien, o deseando neutralizar a alguien y no puede, usted se siente acongojado, afligido, en calamidad, en tribulación. Entonces en la Biblia hay un concepto general y un concepto específico de lo que es tribulación o la tribulación. En el concepto general, por ejemplo, usted busca en Salmos 10, versículo 1. Habla de una realidad. Cuando era perseguido por sus enemigos, estaba en una presión foránea. Es una presión que viene de afuera porque él no tiene culpa y quizás no había hecho nada para que sus enemigos lo persiguieran. Entonces, no todos los enemigos usted tiene la culpa de tenerlo. Usted ha oído hablar de los enemigos gratis. Gratis, usted no lo compró, ni lo buscó y a veces ni los conoce. Pero son enemigos suyos. ¿Por qué son enemigos? Porque usted es muy inteligente. Y ya eso le molesta a un mediocre que no puede alcanzarlo, entonces se constituye en su enemigo. Y así por el estilo. Dice el salmista: ¿por qué estás lejos de mí, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Él está sintiendo una persecución
Y él acude a Dios y él se pregunta a Dios, le pregunta a Dios, ¿por qué estás lejos y te escondes cuando estoy en tribulación? Es una percepción que no necesariamente es correcta. Pero a veces cuando estamos en una situación difícil creemos que Dios está lejos. Es la percepción del atribulado. Cuando usted está bajo un problema grave, en una situación que usted no puede con ella, usted cree que Dios está lejos. Pero a lo mejor Dios está al lado suyo. Pero usted percibe el miedo y el temor como que Dios lo ha abandonado. Entonces, una realidad que enfrentó el salmista. En el Salmo 46:1. Lo vemos aquí, una tribulación, pero también vemos un soporte. Después que recibe la protección divina mediante una o luego de una tribulación. Fíjese cómo dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se pasen al corazón de la mar. Entonces, en la Biblia habla de tribulaciones. Porque hay gente que vende un evangelio, o vende un mensaje, o vende un Dios sin tristezas. En el camino al cielo hay de todo. En el camino rumbo a la patria celestial o a la presencia de Dios nos vamos a encontrar con muchas cosas. Este hombre que escribe aquí era David, un hombre de Dios, pero él tenía problemas. Entonces, en el primer caso vimos la realidad de su tribulación como la puede tener usted. No estamos exentos de una realidad humana, de un golpe, de una mala noticia. Entonces él creyó que Dios lo había dejado. Más adelante encontramos que no. Pero aquí ahora lo vemos como el soporte. En el capítulo 10, pareciera como que Dios está lejos. Pero en el capítulo 46, versículo 1, entonces recibe y testifica la protección divina en medio de su momento crítico de tribulación. Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón de la mar. Esto no lo dice un ignorante. Esto lo dice uno que pasó por la prueba. Esto lo está diciendo uno que se vio atribulado, pero que en medio de su tribulación, en medio de su congoja, en medio de su dolor, en medio de su calamidad, él pudo ver la mano de Dios que lo levantó y lo sacó de lo profundo del abismo. Entonces la Biblia está clara. Está el caso de un proceso como pasó en Listra. El apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 22 del libro de los Hechos, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Se lo está diciendo a los hermanos en Listra. Hay gente que creen que no se pueden enfermar, que no pueden tener un problema en la casa, que no pueden tener un problema en el vecindario, porque ellos están blindados, a ellos no les toca nada. Entonces el apóstol Pablo, hablando con gente de Dios, hablando con hombres y mujeres que le servían a Dios, Pablo está claro. Pablo no está vendiendo un sofisma. Pablo no está engañando una fábula, un cuento, una fantasía. Pablo está claro, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a los cristianos, a la iglesia, a que permaneciesen en la fe. Y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas hermanos,
Hermano, mucha. Y usted sabe lo que es mucha. Mucha no es una sola, ni dos, ni tres. Mucha. Y es necesario. O sea, no es un antojo. No es una carambola. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hay mucha gente que quiere entrar sin tribulaciones. Yo lo felicito, pero no es lo que enseña la Biblia. Entonces hay un resultado en Romanos 5:3. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Se fija que no es, las cosas de Dios no son a lo loco. Hay un programa, hay un organigrama, hay una dirección, hay una agenda. Dios hace la cosa en su orden. Entonces Pablo dice que nos gloriamos. Primero dice Pablo en Hechos que es necesario. ¿Y por qué es necesario? Por lo mismo que la madera en el taller del ebanista tiene que ir al banco y dejar que el cepillo le pase por encima. Y luego que venga la lija. Es necesario para que tenga el corte, para que tenga la belleza, para que pueda ser pulida, para que pueda ser vendida. Es necesario que pase por el banco del ebanista. Hay gente que quiere ir al cielo sin pasar por el banco. De la discoteca al trono celestial. De la farándula al reino de los cielos. No, varón, no, hermana, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Pero esa tribulación, dice Romanos 5:3, produce ¿qué? Paciencia. O sea que me va puliendo. Esas tribulaciones me van puliendo, me van arreglando. Y dice en Romanos 8:35 y 37 del límite. Hay un límite. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, la tribulación viene, pero nosotros tenemos una fortaleza. Que la tribulación, llega un momento que la tribulación tiene que detenerse y nosotros vamos a seguir campante. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. No se descartan las tribulaciones en la Biblia, esas tribulaciones generales. Y por último dice en 2 Corintios 4:17, el producto de todo esto. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dos cosas hay en ese versículo. Primero, esta leve tribulación momentánea. O sea que la tribulación no vino para quedarse. Es leve y es momentánea. O sea que tiene un control, tiene un límite. No puede llegar a donde le dé la gana al diablo. No puede hacer lo que Satanás quiera. No, eso está controlado. Dios lo deja llegar hasta un punto. Y de ahí no va a pasar. Esta tribulación es leve y es momentánea, dice Pablo. Pero esa leve tribulación es leve comparada con la otra que viene después. Y comparada con el tiempo que vamos a estar en la patria celestial, que habla de eterno. Entonces, momentánea y leve. ¿Pero qué produce eso? Un eterno peso. En cada uno de nosotros produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Porque después de esa tribulación nos pasa lo que le pasó a David en el capítulo 46 de los Salmos. Después de esa prueba, después de esa angustia, después de esa calamidad, si esa fe se purifica mediante esa tribulación, ¿qué vamos a ver? La gloria de Dios.
Después de esa prueba viene la gloria de Dios. Por eso dice el apóstol, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en la Biblia, que habla de todos estos periodos momentáneos de tribulación leve, se ven en diferentes episodios de nuestra vida. En la juventud, en la adolescencia, en la adultez media, en la adultez final, el hombre, la mujer, todo el mundo tiene sus periodos de prueba, de dificultad. Por eso dijo Cristo una vez, un poquito y no me veréis, otro poquito y entonces me veréis, porque yo voy al Padre. Es decir, no se queje porque tiene tribulaciones, angustias, problemas y congojas. Agárrese bien, apriétese los pantalones y dígale al diablo, el Señor te reprenda. Y yo, aquí, nadie me va a apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora viene un periodo especial de tribulación. Ustedes saben que el mundo está envuelto en guerras y guerrillas, en persecución de droga, en persecución de terrorismo, en delincuencia, en violencia, en guerrilla, derramamiento de sangre, y donde quiera la olla está hirviendo. Donde quiera que usted va, usted encuentra, cuando no un problema es el otro. Yo pienso que, por ejemplo, en Oriente Medio, por allá y el lejano Oriente, no hay delincuentes. Yo no veo en los periódicos que hablan de delincuentes. Lo que hay son terroristas. ¿Qué a usted le gusta más? Aleluya. Yo prefiero los delincuentes, hermano. Esos son pichones comparado con aquello. Aquello, cuando hacen una de esas hazañas, se llevan 80 y 100. Se forran de dinamita y se meten a un colegio. Y a la hora, cuando está más lleno de muchachitos, explotan. ¡Pah! Y se van con todo el colegio. Hasta la butaca se van. Los terroristas se suben a un avión y allá explotan con todo el avión. Y todo el que está ahí, inocente o no, se va también. Entonces ese es el problema de ellos por allá. Y en cada región hay un problema. En Colombia tenemos que hay 2 ejércitos o 3. Está el FLN, está la FARC y está el ejército regular. Y uno no puede con el otro y tienen 20 o 30 años en esa lucha. En cada sitio hay una tribulación mediocre, porque son regionales. Ahora, la gente se está cansando de los políticos, se está cansando de los comerciantes, se está cansando de los engañadores, de los terroristas, de los delincuentes, y la gente no haya qué hacer. La gente necesita paz. La gente quiere paz, porque la paz la daña no el pueblo, sino 2 o 3. Son 2 o 3 los terroristas, son 2 o 3 los delincuentes, son 2 o 3 los guerrilleros. El pueblo en masa quiere paz, pero no hay paz. Entonces, ¿qué va a pasar? Se están haciendo esfuerzos. La ONU, la OEA, el CELAC o CELAC, y tantas reuniones, tantas organizaciones buscando la paz. Porque es la necesidad de la hora, que los pueblos entiendan, que a nivel mundial los presidentes y los gobiernos lleguen a un entendimiento. Por siglos se ha deseado ese entendimiento y se ha luchado. Pero cuando se logre esa paz, cuando todos se pongan de acuerdo, esa va a ser la mecha. Ese va a ser el detonante para que se desbarate todo lo demás. ¿Qué dice la Biblia? Primera Tesalonicenses 5, 2 y parte del 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Cuando todos se pongan de acuerdo, se van a poner de acuerdo, pero no va a ser tras un engaño diabólico. El mundo no lo va a saber, pero la Biblia ya lo dice. Se está barajando nombre de individuos que puedan representar al mundo y que Europa y América, África y Oceanía y Asia se unan y se pongan de acuerdo y le entreguen el poder.
Europa está ensayando hace muchos años eso, hasta con el euro, y buscando la forma de que haya una sola constitución, un solo banco que ya está. Todo eso se está programando. Cuando llegue a su término y haya paz, habrá un hombre que encarnará la autoridad del mundo, inteligente por demás, reconocido y de mucho crédito. Y todos los presidentes le van a rendir culto, pleitesía, reverencia. ¿Sabe cómo se llama en la Biblia ese hombre? El anticristo, la estrella, el anticristo. Entonces, cuando ese venga, habrá paz. Pero ¿qué tiempo va a durar esa paz? Según los anales bíblicos, aproximadamente 3 años y medio. Porque es lo que dice la Biblia en la profecía de Daniel. Y a la mitad de la semana son 7 años. 3 años y medio aproximadamente. Entonces dice Apocalipsis 6:4. Y eso en el periodo de esa tribulación, en el periodo de ese tiempo de tribulación especial, sale primero un caballo cuando sale el primer sello, pero me voy a detener en el segundo caballo, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Si le dan poder a ese jinete que monta el caballo bermejo, escarlata o rojo, que significa sangre, si le dan poder para quitar la paz, es porque hay paz. Entonces habrá paz en el mundo por un periodo pequeño de tiempo. Y este jinete, que es el mismo anticristo, quitará la paz. ¿Cuándo quitará la paz? Cuando el mundo se rebele, cuando el mundo descubra que es un engaño, cuando el mundo descubra que él es un impostor, un representante de Satanás, entonces quieran quitarle el poder y la autoridad. Dice que tiene una gran espada. Era el término para decir en aquel tiempo: está bien armado. O sea, tiene su defensa preparada. Entonces, ¿qué se va a producir? Lo que significa el caballo en que viene montado: sangre. Ahí va a haber guerra mundial, la que la gente está esperando. Entonces se va a producir. Ahora, ¿qué dice Daniel capítulo 12? Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, tribulación, calamidad, etcétera, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. A partir de este momento del capítulo 6:4 de Apocalipsis, entonces se desatará una persecución y una cantidad de juicios, de escasez, de pestilencia, de plaga, de enfermedades, de demonios sueltos, que la gente los va a ver acabando con la humanidad y infligiendo dolores a todos los que están vivos. Y esto es una historia que está en los 7 sellos, en los 7 copas, en las 7 copas de la ira de Dios en Apocalipsis. Pero lo que quiero que nosotros nos detengamos es en 2 cosas que están en este versículo 1. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, usted no ha visto nada. Nosotros no hemos visto nada. Las tribulaciones, las calamidades, los dolores, las persecuciones, las guerras, los crímenes, los genocidios y todo lo que ha pasado en esta tierra es pequeño para lo que viene. Nunca se ha visto lo que se va a ver en ese tiempo. Lo dijo Daniel unos miles de años antes de Cristo, 600 y pico de años antes de Jesucristo. No se ha cumplido todavía, pero fíjese, el tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. La historia de Apocalipsis es la historia del futuro, un contrasentido humano. Para la razón y para la gente es un contrasentido, porque la historia recoge el pasado. Apocalipsis es la historia del futuro, porque Dios está diciendo lo que va a ocurrir, lo que va a pasar.
Entonces, de eso está hablando Daniel, inclusive antes de la primera venida de Cristo. Y dice que en ese tiempo, que será el peor que ha pasado a toda la gente, que nunca habían visto cosa parecida. Usted lee la historia de eso en Apocalipsis. Usted encuentra que no va a haber comida. Te encuentra que le van a poner un sello a la gente, y que el que no tenga ese sello, que lo pondrá el anticristo. Nadie va a comprar, ni podrá hacer negocio, ni va a vender. Usted encuentra que habrán plagas. Usted encuentra que habrá gente pidiendo la muerte, y la muerte huirá de ellos, porque hasta la muerte estará huyendo. La cosa será terrible. Una cantidad de plagas y de sarnas y de cáncer y de enfermedades graves, y la gente dando gritos y buscando ayuda, y nadie podrá hacerlo. Hambre, los niños gritando, las mujeres parturientas. ¿Cuántas calamidades le esperan al mundo? Ahora, esas calamidades que no la conocen ni siquiera Oriente, Medio Oriente, esas calamidades, dice el mismo versículo, pero después que dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, punto y coma, y dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro. ¿Y cuál es el pueblo? En ese momento era Israel. Pero eso es un mensaje profético que aún no se ha cumplido. El pueblo es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios puede ser Israel, o es Israel y es la iglesia. Todo lo que le sirven a Dios, dice, todos cuyos nombres están escritos en el libro. Ese es el pueblo al cual se refiere Daniel. Aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cómo será libertado tu pueblo? La Biblia habla en 14:1 de San Juan. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y sabemos que se fue, volveré a buscarlo, para que donde yo estoy allá, ustedes también estén. Estamos diciendo, recordándole a usted y enseñándole a los amigos que hay una promesa de Jesucristo, que Él vuelve a buscar el pueblo que Él compró con su sangre. Cristo no vino a perder tiempo a esta tierra. Cristo no vino a hacer un tour por el planeta Tierra. Cristo vino con un propósito. Él dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo murió en la cruz, y mediante ese sacrificio, todo aquel que cree y acepta ese sacrificio pertenece al pueblo de Dios. Y el Señor no va a dejar ese pueblo en banda, no lo va a soltar en banda. El Señor dejó ese pueblo aquí para que gane a otros, para que predique. Por eso dice en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que cree y sea bautizado será salvo. La misión de la iglesia, del que ha conocido al Señor, es compartir esa buena nueva con otras personas para que también sean salvos. Ahora, después de eso se cumple la profecía de Cristo. Él viene a buscar su pueblo. Él viene a buscar su iglesia. Él viene a rescatar lo que se había perdido. ¿Cómo lo va a hacer? Dice Daniel, que habló 600 años antes de Cristo. Dice, aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. La Biblia presenta una figura de arrebatamiento o de rapto. Por ejemplo, cuando dice, dos estarán moliendo en un molinillo, uno será tomado y el otro será dejado. Dice, dos estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Dice el capítulo 25 de Mateo, 10 vírgenes fueron a recibir al esposo. A medianoche se le termina el aceite a 5 y las lámparas se apagan. Van a buscar aceite, y cuando llegue el esposo, las 5 que tenían sus lámparas listas se van con él.
Y las otras se quedaron oliendo donde se guisa. Eso es el rapto de la iglesia. Lo que los evangélicos llamamos rapto, que no está en la Biblia, no está en la Biblia la palabra, pero está el concepto muy claro de que Cristo viene a arrebatar su iglesia. Y dice que no lo sabemos, nadie sabe el día ni la hora en que la iglesia ha de ser levantada, que es lo mismo que está diciendo Daniel. En aquel tiempo, cuando vaya a comenzar este periodo crítico, cuando esta gran tribulación, cuando este momento de lágrima y de clamor vaya a comenzar, cuando el dolor se cierna como una negra nube sobre el mundo, Dios va a arrebatar a su pueblo, a todos aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo dijo Daniel y lo repite Jesucristo. Entonces, como nunca antes, ocurrirá lo que anuncia la palabra de Dios. Aquí hay una descripción que la hace Cristo en el mensaje del capítulo 24 de Mateo. Y queremos hacer un breve análisis de algunos versículos. Por ejemplo, el 15, el capítulo 15 del 24 de Mateo, habla de una abominación desoladora, lo que llaman los judíos el sikusomen, una desolación, una abominación desoladora. Está hablando de un rey que hubo como prototipo de esta situación, Antíoco Epífanes, 167 años antes de Cristo, porque de ahí parte la denominación de abominación desoladora. Aquel hombre incircunciso quiso destruir al pueblo de Dios y desbarató el primer templo de Salomón. Y no solo eso, sino que antes de derrumbarlo, profanó el altar. Llevó los ídolos, los dioses falsos, y se dice que sacrificó un cerdo. A eso le llaman los judíos profanación desoladora, que es el prototipo de lo que seguirá siendo el anticristo, tratando de desvirtuar y de ensuciar el nombre y la profecía de nuestro Señor. Por eso dice en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Cuando vean la abominación de la cual habló Daniel. Daniel habló 600 y tantos años antes de Cristo. La primera parte de la profecía de Daniel se cumple 400 años después que él la dice. Él no sabe lo que dijo. La cumple Antíoco Epífanes. Y ahora Cristo la refiere y habla de lo que habló Daniel. La Biblia no se contradice. Hay un hilo profético que va caminando paso a paso, exactamente cumpliendo lo que Dios ha dicho que va a pasar. Entonces, la abominación desoladora es cuando se profana el templo, el lugar santo, y la gente hace otra cosa distinta o contraria a la voluntad de Dios. Por eso nosotros somos tan respetuosos con la casa de Dios, con el altar, con el lugar de adoración a Dios. Hay gente que cree que la iglesia es un relajo y viene a la iglesia a hacer disparate, a comer, a charlar, a hacer cuentos colorados. No, Dios mata a cualquiera por esas cosas. Cuando uno ha consagrado un lugar para el servicio a Dios, se constituye en un lugar sagrado. Ya es propiedad de Dios. Y aunque usted fuera el autor del lugar y lo donara a Dios, ya no es suyo. Ya usted tiene que respetarlo, porque ahora el dueño, si usted profana ese lugar, está profanando a Dios. Si usted le falta el respeto a las cosas sagradas, se lo está faltando al dueño de las cosas sagradas. Y por eso Dios mató a un rey en Babilonia,
por estar jugando con las cosas sagradas. Entonces es la abominación desoladora de que habla Daniel. Y el 24:16 habla de que no hay tiempo para enmendar, ni corregir, ni volver a buscar. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Es una forma de escapar de lo que va a estar pasando en este periodo de grandes tribulaciones. El que esté en el monte, o el que esté fuera de la ciudad, el que esté en Judea, en el pueblo, antes de meterse para adentro, salga huyendo, porque el problema está ahí. O sea, el mensaje que trae este versículo es que no se puede perder tiempo. Es que no hay tiempo que perder. Y usted no puede regresar a su casa a buscar algo que se le quedó. Usted no puede retornar, dice el versículo 17, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ah, que se me quedó el celular, me voy a devolver. Ah, cuando te devuelve encuentra el diablo en tu casa. La Biblia lo que dice es: corre, desaparécete. Si está en la azotea, que antes la azotea que era la que colindaba con las avenidas, con las calles, con los caminos, y abajo estaba la casa porque era la forma de resguardarse un poco de animales y de frío. Entonces arriba la azotea era como la terraza. Si tú estás en la azotea y ves la situación que dijo Daniel, ve la desolación y la persecución maligna, no descienda a la casa a buscar lo que se te quedó, sino pica y abre por ahí mismo. Espanta la mula, varón, que no hay tiempo para retornar ni desde la azotea a buscar algo a su casa. Y dice el versículo 19, habla de la situación crítica en la que habrá que estar en óptimas condiciones físicas para correr. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ahí usted puede ubicar a los ancianos, los enfermos. Está hablando de gente que está impedido de escapar, gente que no podrá salir corriendo. Está hablando de los minusválidos, de los enfermos, de los incapacitados. Y por eso menciona las que estén encintas. Imagínese usted una mujer que tenga 8 o 9 meses, que salga corriendo, o que esté amamantando. Entonces, hay de ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque no podrá escapar de la situación que vendrá en ese tiempo. Entonces, en el versículo 20 hay una solución, un proyecto de solución adelantado, o una sugerencia de solución. Versículo 20 dice: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni sea en sábado. ¿Qué indica invierno y sábado? Descuido, descanso, reposo. Usted está echado en su casa trancado, aforrado con unas frazadas, porque está en invierno. Y cuando hay ese invierno, usted sale a lo necesario. Usted no atiende la finca, usted no atiende a los animales, usted no va a reuniones porque hace demasiado frío. Y usted se está ahí y el sueño lo coge, lo agarra, porque usted se acostó en la hamaca, trancó las puertas y se aisló del exterior. Descuido, descanso. Oren a Dios. Y ahora lo ponemos en el sentido espiritual. Oren a Dios para que la huida, para que el momento de apretura no sea ni en invierno ni en sábado. Porque el sábado no se trabajaba y pasaba casi lo mismo que el invierno. La gente se quedaba en casita y no atendía las cosas de afuera. No estaba al tanto de lo que estaba pasando afuera. No veía que venían los ejércitos a invadir. Entonces el Señor le dice: oren, oren para que no los coja de sorpresa. Entonces, llevado eso al contexto nuestro, de hoy siglo XXI, de día 30 del mes de enero de 2013, ¿qué quiere decir esto? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Llévelo al espacio espiritual. ¿Qué está diciéndonos Dios? Hay muchos ataques
Hay muchas persecuciones, concretas y abstractas, físicas y espirituales. Hay muchas tribulaciones que amenazan tu fe. No es tiempo para descuidarnos. No es tiempo para coger vacaciones. No es tiempo para arroparnos en la casa y abandonar la fe. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. No es tiempo de atender amigos. No es tiempo de reuniones sociales. No es tiempo de cumpleaños y parrandas. Es tiempo de ponerse en contacto con Dios, a ver cómo está el reloj profético. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está pasando? Rogate a Dios que la venida de Cristo, el rapto, el llamado de Cristo a la iglesia, no te agarre en invierno ni en sábado. Es la solución que el Señor da, que oremos para que el Señor nos mantenga preparados. Es lo único que podemos hacer, porque con la fuerza nuestra no vamos a hacer nada. Tenemos que buscar fuerza espiritual, porque los ataques son espirituales. Los ataques son espirituales. Los demonios son más fuertes que nosotros. Necesitamos la ayuda, la protección de Dios. Necesitamos el recurso del poder de Dios para enfrentar los ataques del maligno. Bendito el nombre de Jesús. El versículo 21 habla del único tiempo que es este. Dice: porque habrá entonces, lo mismo que dijo Daniel, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de ese periodo difícil. Hermanos, usted lee Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. Usted va a encontrar lindeces que usted ni la va a entender. Pero sí va a entender que serán momentos que cualquiera no quiere estar ahí. Entonces dice el Señor aquí en el versículo 21, que será lo peor. Oiga, lo peor que ha habido y que habrá. O sea que es el máximo de sufrimiento, el máximo de dolor que va a experimentar el mundo. Plaga de todo tipo, ríos convertidos en sangre, aguas con ajenjo, o sea con amargura, aguas que envenenan, y cuando usted va al río a tomar agua, lo que hace es que cae muerto en un periodo determinado. En otra oportunidad habrán unas plagas que solamente le van a dar a la gente, ni a los animales ni a las plantas, sino solamente a las personas. Habrán todo tipo de plagas, y en una ocasión dice que abrió el pozo del abismo. Y cuando vio el pozo del abismo, vio como una nube negra. Son la cantidad de demonios que están en cautiverio y que ahora en este tiempo que hablamos no pueden salir, y en aquel tiempo van a ser libertados para que salgan a hacer daño a la humanidad. Y es en ese tiempo cuando la muerte huirá de la gente. Versículo 22. Y si aquellos días, aquellos que vienen, no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles serán esos escogidos? Mire, hay unas cosas que la gente tiene que entenderla a la luz del grueso de la Biblia. Estamos hablando de que el Señor va a levantar el pueblo que esté en condiciones en un momento sin preaviso. Sin preaviso. A eso se le llama rapto, secuestro de la iglesia. Pero la va a secuestrar el dueño. Esa es la ventaja. No la va a secuestrar un malandrín, la va a secuestrar el dueño. Que no es secuestro, sencillamente la va a reclamar. Va a reclamar hombres y mujeres que viven de acuerdo a su voluntad para que no pasen por ese periodo. Pero ¿qué va a pasar? No todo el mundo está esperando al Señor en la iglesia. En la iglesia hay mucha gente que están asistiendo a los cultos. Hay muchos amigos que tienen la oreja parada. Hay muchos amigos que saben que es la verdad. Hay muchos amigos que saben que tienen que arrepentirse, pero no lo hacen. Están perdiendo tiempo. Entonces, cuando Cristo venga, como refiere un hermano que tuvo una visión en Noruega hace muchísimos años, en todos los periódicos saldrá:
desapariciones multitudinarias. Una iglesia estaba en pleno apogeo en un domingo y se fue a 3/4 parte. Una madre estaba amamantando a su niño y al niño se le fue de los brazos. Un chofer iba en un autobús y se fue el chofer y se fueron los empleados y el autobús se estrelló contra una montaña. Un avión que va volando y de repente los pilotos se van, se desaparecen y el avión sigue con el piloto automático. ¿Qué pasó? Lo que decía la canción: Cristo vino y su iglesia se llevó. Cristo vino y su iglesia se llevó. No hay remedio, no hay salida. Lo que viene ahora es la gran tribulación. Ahora, en esa gran tribulación, en ese periodo crítico, en superlativo, dice el versículo 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados. ¿Y cuáles son esos escogidos? Los descuidados, muchos de los descuidados, no todos, porque ante una persecución como esa, que si usted no se deja marcar por la bestia no va a poder sobrevivir, ni le venden comida ni le compran lo que usted vende. Ante una persecución tan cruel como la que habrá, será muy difícil. Pero según la Biblia contempla una posibilidad. Habrán amigos que cuando vean que fue verdad lo que decían los evangélicos, cuando llega a su casa, tenía una viejita que era una mujer consagrada a Dios. Y el muchacho está en la calle, un fin de semana en una discoteca. Se dio la buena vida que se dan los mundanos. Y llega a la casa y no encuentra ni a la mamá ni a la abuela. ¿Y dónde están? Nadie sabe dónde están. Y cuando llama a la pastora para preguntarle por qué eran muy amigas, la pastora tampoco está. Y cuando llama a Estados Unidos, tampoco están. Y cuando prende los canales de televisión, empieza a ver el reperpero. Hasta camarógrafos se fueron y dejaron las cámaras solas. Cristo vino y su iglesia se llevó. Lo importante es ser parte de esa iglesia. La gente dice, pero es que eso nunca se ha visto. Yo sé que nunca se ha visto. ¿Pero cuántas cosas nunca se han visto? Nunca se han visto. Y no tiene que haberse visto nunca, porque es una sola vez que va a pasar. No se va a repetir. Ahora, habrá gente que después que vean la verdad, van a coger todos los golpes, van a pasar todos los trabajos. Y van a decir a Satanás, mira, al anticristo, a mí tú no me vas a marcar. Yo voy a pasar mi hambre, yo voy a pasar mis enfermedades, yo voy a hacer lo que sea, yo me muero, pero yo no dejo que tú me toques. Pero cuando vengan esos demonios, que no lo dejen dormir, que no lo dejen comer, que no lo dejen vivir y que le salgan por donde quiera y que le hagan musaraña y que lo aruñen. Óigame, algunos van a flaquear y dicen, ay no, yo no voy a aguantar esto. Y van a transigir con Satanás y venden su alma. Pero habrá un grupito que se va a aguantar y dice, no. Esto era lo que decían los evangélicos. Esto era lo que predicaba mi mamá. El pastor de mi mamá estaba hablando de eso. Y ahora es que yo me doy cuenta que era cierto. Ahora me toca a mí no negar a Jesucristo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Entonces habrá un grupito que resistirá y no negará la fe. Algunos que nunca fueron evangélicos, pero que saben lo que dice la Biblia. Porque hay muchísima gente que nunca se han convertido, pero saben lo que dice la Biblia. Cuando vean eso, dicen, mira, yo nunca me quise meter a la iglesia, pero ahora me meto. Ahora yo voy a servirle a Dios aunque no haya iglesia, aunque no haya Biblia, aunque no haya Espíritu Santo, aunque esto se esté como esté, yo le voy a servir a Dios y no voy a negar mi fe. Entonces, a ese grupito que se refiere cuando dice por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Para que el grupito que está resistiendo no fracase. Entonces aquellos días serán acortados. Viene una gran tribulación final, de la cual nosotros podemos escapar perfectamente si entregamos nuestro corazón al Señor.
A veces la gente cree que uno le está asustando. Cuando la Biblia hablaba de terremotos, de guerras, de hambre, de pestilencia, la gente, como que siempre ha habido eso. Pero haga los cálculos de 100 años atrás ahora, a ver cómo se ha multiplicado. La Biblia no dice que van a ser nuevos, sino que van a multiplicarse el hambre, las pestilencias, las enfermedades. Fíjese cómo está la ciencia de avanzada. Pero cuando viene a descubrir el antídoto contra una enfermedad, ya aparecen 4 enfermedades más. O sea que no le dan tiempo a los científicos a resolver una cuando aparecen las otras. Las cepas y se van multiplicando. Entonces la Biblia se cumple. Lo que falta de cumplir la Biblia se va a cumplir. Que usted lo quiera creer o no, eso es problema de usted. Ahora, yo hago como las 5 vírgenes prudentes. Yo trato de que mi lámpara siempre tenga aceite. ¿Y sabe dónde está el aceite? En la presencia de Dios, en la iglesia, en los cultos, en la adoración a Dios. Si usted está haciendo eso, su lámpara está bien. Ahora, si usted está descuidado, si usted no le está sirviendo a Dios, si usted está contando con que su familia es cristiana y usted no se convierte, y usted está bebiendo romo y haciendo lo que le da la gana, se lo va a llevar el diablo. Y ahora usted se puede salvar. ¿Cuándo va a ser esto? Buena pregunta. Los discípulos le preguntaron a Jesús y él dijo: ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora. El Padre tiene eso en su sola potestad. Y la segunda pregunta: ¿qué falta para que ocurra? Nada. ¿Qué falta por cumplirse para que esto ocurra? Según la Biblia, nada. Todo lo que dijo la Biblia que iba a pasar ya pasó. Será predicado el evangelio a toda criatura en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y algunos hermanos antes, 30, 50 años atrás, decían que no venía Cristo hasta que el evangelio no fuera predicado en toda parte. ¿Dónde no se ha predicado el evangelio? Óigame, hasta los indígenas salvajes le están tirando raditos que se alimentan con el sol y presintonizados con emisoras cristianas permanentemente, que hasta que no los rompen tienen que estar oyéndolo. Alguien se sacrifica y aprende el dialecto, le graba mensajes, le mandan mensajes y se lo tiran en grabadora que ellos no pueden destruir, para que todo el mundo sepa 2 cosas: que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros y que Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Termina la obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitar a los amigos descarriados y amigos que nunca se han entregado a Cristo. Después de pensar en la realidad de la Biblia y la realidad de tu vida, cómo está tu estatus frente a Dios. Si quieres arreglar tus cuentas, queremos orar por ti. Damas y caballeros, jóvenes y señoritas. Si el Señor habló a tu corazón, si entendiste el peligro que corres, si entendiste que esto se está acabando y que tiene que acabarse porque no se soporta más, y quieres arreglar tu asunto con Dios, entrégale tu vida a Cristo. Señor, Dios bendiga a la joven que tienes el perdón. ¿Quién más? Que murió por ti. Sé valiente y no te aflijas, porque Cristo te ha encontrado. Él bajó desde su trono.